Entonces, no es tanto como qué hacer en Navidad, como qué hacer en tu vida. Ok. Claro, y entonces ya la Navidad se vive de otra manera. Sí, creo que la Navidad lo que hace es que es la crisis que te sacude y te dice, oye, aquí hay algo que solucionar, ¿no? Claro, es como... exacto, es un símbolo de esa pérdida. Un recuerdo de que está esa ayuda con nosotros todo el tiempo y de que no estamos solos y de que Dios, o el nombre que le quieras poner, ¿no? El universo, esta energía superior, está ahí con nosotros todo el rato para acompañarnos durante todos nuestros procesos, ¿no? Y que realmente la magia existe. Hola, yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y el tema de hoy creo que es un tema muy apropiado para la fecha y de hecho obviamente por eso lo escogimos, que es la Navidad, pero no solamente la Navidad como una fiesta, sino todos los procesos que se mueven. Me refiero a procesos internos, sentimientos, emociones, cosas como inconscientes que de repente aparecen durante estas fechas, porque creo que son unas fechas cargadas de emociones, de memorias, de nostalgia, y a todos nos mueven, ¿no? Bueno, ahorita les voy a contar un poquito como mi experiencia durante las Navidades, pero es algo que a mí, como que últimamente, los últimos años, he notado que me mueve muchísimo, que de verdad... Bueno, o sea, literal, la Navidad pasada la pasamos en India y no sé qué me pasó, que entré en una crisis y estábamos en el cuarto de hotel y yo lloraba y le decía a Miguel, es que no sé qué me está pasando, pero la Navidad me hace sentir muchísimo. Y entonces, dada esa pequeña crisis y dada una historia que les voy a contar ahora, me surgió la duda, ¿no? De preguntarle a Miguel como, ¿qué patrones, qué cosas ves en tus pacientes, en la gente durante esta época, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se mueven? Y bueno, cuéntanos qué me respondiste. Sí, bueno, es verdad que yo trabajo en un hospital psiquiátrico, y entonces hay patologías que se agudizan en diferentes estaciones del año. Y en Navidad sí, a veces surgen más problemas, ¿no? Y bueno, los problemas fundamentalmente están ligados al encuentro con la familia y también a los excesos, con la comida, con el alcohol, a veces con las drogas, a veces excesos sexuales también. ¡Wow! Sí, entonces, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de todo esto y desde dónde lo entendemos, ¿no es cierto? Claro. Yo les quiero contar un poco cuál ha sido mi experiencia de las Navidades. Creo que yo tuve una infancia súper bonita y la Navidad para mí era mágica. Era los regalos, era todo eso que representa, yo creo que como el cliché de la Navidad, esa era mi realidad durante las Navidades. Creo que hasta el punto donde dejé de creer en Santa Claus. Ese fue como el primer, como que se rompió algo, ¿no? Y empezó a perder un poquito su magia. Pero como yo tengo un hermano más chiquito, pues seguía un poco la magia en casa, ¿no? Yo seguía haciendo mi cartita y todas esas cosas, hasta que luego él dejó de creer en Santa Claus o en el Niño Dios o lo que sea, y fue como, no sé, creo que ese fue como el primer, como que se rompió la magia, ¿no? Un poco. Como que ese año yo ya no sabía muy bien, pues qué aburrido, ¿no? O sea, ya íbamos con mi mamá a comprar los regalos, o sea, era como que algo falló. Pero... pues yo seguía teniendo primos chiquitos, nos juntábamos toda la familia, siempre en casa de la abuela, o sea, era como algo, pues que seguía siendo muy familiar, muy bonito. Yo tengo la suerte de crecer en una familia gigante y súper bonita, donde todos nos llevamos muy bien. Entonces, para mí la Navidad nunca significó como este drama familiar, o sea, para nada, era como perfecto, por decirlo de algún modo, ¿no? Hasta que hubo un año que fue como el primer año que como que me cayó un 20 enorme, que justo mi abuela falleció el 26 de diciembre. Entonces, el 25 de diciembre, pues obviamente ella estaba muy mal, estaba en el hospital, y yo pasé Navidad en el hospital. Por primera vez como en mi vida, yo tenía, no sé cuántos años tenía, 18, 19, 20 creo. Entonces, durante 20 años mis Navidades habían sido idénticas, ¿no? Ya había sido puro magia y todo bonito, y de repente hubo una Navidad donde todo fue distinto y fue como, wow. Y a partir de eso, como que los siguientes años era como que sí, un día es Navidad y al día siguiente es ir a la misa de tu abuela, ¿no? Entonces como que ahí empieza ya un trago como medio amargo que empieza a contaminar un poco mis Navidades. Hasta el año que les conté al principio que pasamos en India. Fue la primera Navidad en toda mi vida que yo no pasé en mi casa. Justo también ese año falleció mi abuelo, entonces era como la primera Navidad que mi familia no pasaba la Navidad todos juntos, que mi abuelo ya no estaba, y como que para mí ahí ya se rompió absolutamente todo. Y siento ahora como una sensación muy ambigua, muy rara, muy
creo que ya lo ligo mucho más con tristeza. Y se me hace rarísimo, porque para mí durante, les digo, los primeros 19, 20 años de mi vida había sido un espacio súper bonito y mágico, y ya no. Sí, pienso que para la mayoría de las personas, incluso cuando la Navidad va bien, o sea, en mi caso también familiarmente, pues gracias a Dios siempre ha sido muy bonita, ¿no? La Navidad. Pero es verdad que incluso aún así, a partir de... Bueno, pues de que uno se entera que los reyes... En casa, en Europa, en España, son los Reyes Magos más que Santa Claus, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya te enteras que eso no es real y entonces formas parte de la organización para los primos pequeños, el hecho de formar parte de la organización alivia un poco, pero la realidad es que siempre recuerdas la Navidad como un símbolo de la infancia perdida, la pérdida de la magia. Claro. Y sí, te das cuenta que ya eres grande. Sí. ¿No? Sí, sobre todo que la entrada en el mundo de los adultos supone un realismo que te aleja de la fantasía, de la imaginación, de la magia, fundamentalmente de la magia de que todo sea posible. Claro. Entonces, pienso que hay por un lado, o sea, hay dos formas de sustituir eso, ¿no? La magia, sustituir claro. La magia. Una de las formas, me refiero a dos formas. Hay una que sería nociva y otra que es normal, ¿no? La que es normal, por empezar por algún lado, es, formo parte de la organización y hago que sea mágico para los pequeñitos de la familia. Claro. Hasta que tienes tus propios hijos y entonces les creas todo un ambiente mágico. Y la otra, que sí es nociva, sería, pues, tratar de revivir esas sensaciones intensas de magia a través de los excesos. Es llenar a través de los excesos, ¿no? Llenar un vacío que se quedó. Claro. Por eso es tanta comida, tanta bebida, a veces drogas, incluso el sexo desordenado, ¿no? Tiene que ver con tratar de llenar. Sí, hay familias que también se van de fiesta. Claro. En mi caso no era así, pero es verdad que es una celebración de excesos, es así. Claro, y ese es el sentido, ¿eh? Es tratar de tapar esa nostalgia de la infancia perdida. Ya. ¿Y cómo es que los excesos, o sea, cómo es que están relacionados una cosa con la otra? O sea, ¿cómo es que ese vacío te lleva a excesos? Claro, porque... ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Sabes? Que piensas que lo puedes sustituir o... Sí, pues mira, pienso que, por un lado, la Navidad es un símbolo inequívoco de nuestra infancia, precisamente por la asociación con la magia. Los niños de pequeñitos, pues, creen en la magia y está bien que así sea. Entonces, lo interesante es que los niños están más cerca de los sentimientos de plenitud, hace menos que los fueron dejando poco a poco. Hay algo que Freud llamaba que era el sentimiento oceánico, que tenía que ver con ese estado de plenitud en el que vive el niño que está en plena gestación todavía, que está en la tripa de la madre, donde todas sus necesidades son inmediatamente cubiertas, vive en un ambiente en el que está flotando. Si te das cuenta, es como lo más cercano a lo que se han descrito en todas las culturas místicas del planeta como el éxtasis místico, ¿no? Es como estar completamente unido, integrado con el todo, este sentimiento estático. O sea, lo que Freud dice es que cuando eres un feto, cuando estás dentro de la panza de tu mamá, estás feliz, estás en plenitud absoluta. Claro, porque todavía no hay diferenciación, o sea, no existe tú y lo otro de lo que necesitas para vivir, no existen las tensiones físicas, la necesidad de comer, la necesidad de que te ayuden a dormir, no existe nada de eso. Entonces tú estás simplemente en una plenitud, en un estado estático en el que estás completamente unido, fusionado con tu madre y todas tus necesidades son inmediatamente colmadas. Entonces estás como en un estado angelical. Wow. Eso lo llamó el sentimiento oceánico. Y como veis está muy muy relacionado con estos sentimientos de éxtasis de que hablan la mayoría de los místicos occidentales y orientales. Entonces se puede decir que el bebé, el niño pequeño, hace mucho menos tiempo que dejó el paraíso. Y entonces tiene todavía ese recuerdo a nivel celular. Por eso nos cuesta tanto alejarnos de la infancia, por eso da tanta pena alejarnos de la infancia. Claro, además, estoy pensando, quizá me meto aquí en un territorio, pero estoy pensando cómo nosotros hemos estudiado que el ego se va integrando en los niños como hasta los 7 años, ¿no? Y que es un proceso que va poco a poco. Entonces, los niños, por consecuencia, obviamente, son más felices que nosotros. Tienen menos ego, ¿no? Claro. Y eso, digamos, sin meternos en tanto como trip espiritual, simplemente los niños tienen menos preocupaciones, menos pesos, menos cosas
que los puedan hacer sentirse mal. Sí, ellos, para que entiendan los que nos escuchan, cuando hablamos del ego estamos refiriéndonos a la sombra, ¿no? La sombra de Jung, sí. Ese aspecto de nosotros que está formado por diferentes tendencias en conflicto que nos hacen sufrir. Pues es cierto que los niños integran desde los 3 aproximadamente hasta los 7 años todas estas tendencias sombrías progresivamente hasta que acaban los pobres como nosotros, ¿no? Claro, nosotros somos personas que ya hemos integrado nuestro ego y ahora nuestro trabajo es precisamente eliminarlo para volver a ese estado de plenitud. Exacto, sí, esto es muy interesante, ¿no? Porque la idea es que la mayor parte de la sombra a partir de los 7 años está integrada y suele ser esa edad 7, 8, 9 cuando además el niño descubre que la magia tal como la entendía no existe, que los reyes son sus padres, los reyes magos, es muy interesante. Claro. Esto ocurre. Y entiendo que este es un proceso que luego también afecta a la adolescencia, ¿no? O sea, no solamente, obviamente estamos hablando ahora de la Navidad, ¿no? Pero este es un proceso que se da en la vida. En la Navidad se potencia, no sé cómo se dice, pero, o sea, explota, pero es verdad que es un proceso que está sucediendo todo el rato, ¿no? Estás buscando eso, estás tratando de volver. Sí, la Navidad, lo que pasa es que tiene una fuerza simbólica muy importante, porque está claramente devolviéndonos, haciéndonos recordar cómo sentíamos cuando éramos pequeñitos y por eso lo vimos con una nostalgia abrumadora. Claro. Pero, y entonces se potencia, como dices, ¿no? Se bebe más, se come más, se buscan experiencias intensas, fiestas, luces, pero la realidad es que los adolescentes y los adultos jóvenes y no tan jóvenes están buscando eso constantemente. Una experiencia que sea abrumadora, que les llene. O sea, es como si en el salir de fiesta, en el entrar a discotecas con luces, con todo este rollo que como que te mete como en un espacio raro, ¿no? El alcohol, las drogas, todo eso, es como si fuera una búsqueda de ese éxtasis. Exacto, de lo que llamamos un estado ampliado de conciencia. Wow, es increíble porque he escuchado muchas veces esta frase de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sabes? Y a veces lo escuchas y dices de que, o sea, ok, ¿sabes? Pero, o sea, en este preciso como ejemplo, entiendo como, digamos que las drogas, el alcohol, la fiesta es un éxtasis similar o parecido, pero del lado oscuro, digamos, ¿no? Y luego existe el éxtasis que es de Dios y que es el lado positivo, pero es fácil confundirlo. Es como que es igual, pero completamente diferente. Claro, es completamente diferente porque es un sustitutivo del verdadero éxtasis, diríamos, ¿no? Claro, y qué interesante porque nunca lo va a llenar, nunca le va a llegar. Puede. De hecho, lo que genera es que la búsqueda sea cada vez mucho más compulsiva y esa es la adicción finalmente, ¿no? Qué interesante. Claro, es como que me estoy acercando a algo a lo que no llego. Entonces por eso continúo y ya no sé vivir en esta realidad, porque además el éxtasis místico, el éxtasis real, el éxtasis divino, te da una serie de herramientas de fuerza para vivir este mundo de otra manera, transformándolo. Pero sin embargo el éxtasis, yo lo llamaría éxtasis, ¿no? Que sería como el efecto de las drogas, de estos estados, ¿no? Alucinógenos. Lo único que hacen es alejarte cada vez más de la realidad. No te dan ninguna herramienta porque no es un estado, digamos, inteligente. En los estados amplios de conciencia en los que estás conectado con tu ser, hay una inteligencia que los está guiando y que sirven para que tú transformes tu vida luego. Claro. Aquí no, es algo completamente mecánico, que no tiene ninguna intención positiva, que no es inteligente, es simplemente unas sensaciones sustitutivas del verdadero encuentro con la divinidad. ¿Sabes qué? Estoy pensando en una cosa que leí en un libro de cómo nosotros no podemos buscar algo que no conocemos, ¿no? Hay como en esta búsqueda realmente estamos tratando de experimentar algo que ya sabemos que existe, ¿no? Que recordamos de manera muy sutil. Entonces, cuando hablabas de este éxtasis durante la gestación de los bebés, ¿no? Pienso en cómo, o sea, es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Pero cómo todos experimentamos eso, sabemos lo que es esta conexión con Dios, este espacio de claridad absoluta, y entonces lo estamos buscando todo el rato, pero ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Entonces cuando se nos presenta algo que podría parecer similar o que te saca por lo menos de esta vida ordinaria de la tercera dimensión de lo que es la vida, entonces dices, pues por aquí. Claro, es como si tuviéramos la brújula de manera intuitiva, ¿no? Exacto. Pero al no saberle poner unas palabras adecuadas, al no saber lo que estamos buscando, nos perdemos. Exacto. Sí, es.
Bueno, y ahora con todo esto sobre la mesa, ¿no? Estamos planteando un problema y además un problema que yo creo que todos a mayor o menor grado hemos experimentado, ¿no? Hemos vivido. Pero, ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué se puede hacer? Esta Navidad que viene, ¿cómo la podemos vivir de forma diferente al tener este conocimiento? ¿Qué situaciones me metes? Me empiezo a hacer la pregunta y me volteo a ver con unos ojos de ¡cállate! Yo pienso que lo primero es estamos planteando el problema por el que todos vivimos, que todos sentimos, por el que todos hemos pasado, ¿no? Sí. Y la Navidad es como un momento en el que uno puede tomar conciencia de ese problema, porque es un momento señalado, un símbolo precisamente de esta salida del paraíso que todos hemos vivido. Todos hemos estado en una niñez idílica, inocente. Todos no. Hay niños que han pasado por una niñez muy complicada y que se les ha ido la niñez mucho antes de tiempo, ¿no? Claro. Pero en general podemos decir que muchos niños pues pasamos por una niñez idílica en la que nos sentimos conectados con nuestro ser a través de nuestros padres, que les vemos como la divinidad, que nos aman y que son perfectos, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeñito que estaba en el cole, tengo este recuerdo, ¿no? Es muy interesante. Nos venían a recoger todos los padres, ¿no? Sí. Entonces cuando venían los míos yo sonreía y además orgulloso, pero no sé si era un orgullo negativo, ¿no? Era un orgullo, no una vanidad, ¿no? Sí. Pues les miraba y decía, es que mira, los míos son los más guapos. Esta idealización es un proceso normal, tiene que ver con que no separas todavía el arquetipo del padre y de la madre de tus padres físicos. Entonces, cuando les ves, estás viendo a Dios, al fin y al cabo, ¿no? Wow. Estás viendo al ser ahí en ellos. Igual que a los padres les pasa lo mismo. Piensan que sus hijos son los más bonitos, los más inteligentes, y es que de algún modo están viendo también un arquetipo interno, ¿no? El niño divino, el niño de oro. Claro. Lo están viendo ahí. Entonces, en ese proceso es como si el ser se materializara muchísimo, ¿no? Es como si vivieras un poco en contacto con la divinidad. Además, como decimos, la sombra todavía no ha entrado, no existe, entonces sí. Tu conciencia fluye de manera libre. Vienes además de lo que llamó Freud el estado oceánico, el estado en el vientre de la madre, que los grandes místicos dicen que el niño en ese momento se encuentra en conexión directa con el cosmos, con el ser, con la divinidad. Y entonces naces y progresivamente hay una pérdida, hay una salida del paraíso. Sí. Por fundamentalmente lo que llamamos el ego, que hemos vinculado a la sombra. Entonces, no es tanto como qué hacer en Navidad, como qué hacer en tu vida. Ok. Claro, y entonces ya la Navidad se vive de otra manera. Sí, creo que la Navidad lo que hace es que es la crisis que te sacude y te dice, oye, aquí hay algo que solucionar, ¿no? Claro, es como... exacto, es un símbolo de esa pérdida. Claro, y eso es lo que podemos hacer con la Navidad de este año, o sea, observar qué tanto nos afecta, cómo nos afecta, ¿no? Claro, pero finalmente, digamos que la solución es tratar de recuperar ese sentido inherente a la vida que tiene que ver con el religar, la religión, el volver a tener experiencia de la divinidad a través del trabajo interno, de la autoobservación, a través del descubrimiento de nuestra parte sombría para que se vaya diluyendo, entramos en contacto con nuestro ser y volvemos de nuevo a estar en unión, que es finalmente lo que estamos buscando. La idea sería dejar de satisfacciones sustitutivas que no nos llevan a nada y que nos alejan todavía más de nuestra verdadera naturaleza, sí, para llevar una vida de búsqueda real, se convierte en una aventura real. O sea, en pocas palabras, conectarse con Dios. O sea, claro. Buscar maneras de que Dios forme parte de tu vida, ¿no? Y creo que no nos referimos a... O sea, por supuesto, si tú quieres ir a misa y, sabes, hacer este montón de cosas, pero sino realmente integrarlo como parte de tu día a día, o sea, que lo tengas presente en todo momento, que te despiertes, que hagas una oración, que practiques esa confianza de que está ahí, de que es una guía, que si tienes alguna pregunta, alguna situación, puedas confiar y tengas como que te acuerdes que tienes una parte divina que vive dentro de ti, que sabe la respuesta correcta y estar dispuesto a escucharla. O sea, son como muchas cositas que no es solamente ir y hacer, sino integrar como, no quiero decir como una creencia, pero como un recuerdo de que está esa ayuda con nosotros todo el tiempo y de que no estamos solos y de que Dios, o el nombre que le quieras poner, ¿no? El universo, esta energía superior, está ahí con nosotros todo el rato para acompañarnos durante todos nuestros procesos, ¿no? Y que realmente la magia existe y la magia... o sea, si queremos hablar de esta divinidad como una magia, no se ha perdido, solo se nos olvidó, ¿no? Y es como recordar que es parte de nuestro día a día y que está con nosotros
todo el tiempo. Claro. Sí, esto me parece muy interesante, esto de que la magia existe, porque es real. Claro. Hay una cosa que me parece también interesante. Hemos hablado de cómo los bebés, los fetos, ¿no? El niño en el vientre de la madre está en ese estado de plenitud que Freud llamaba el sentimiento oceánico, pero que los grandes místicos además asocian a los estados de conexión con el cosmos, piensan que el niño está en ese estado de plenitud, de conexión con el cosmos. Y estamos hablando en otros episodios de cómo la relación de pareja puede ser un vehículo perfecto para entrar en comunión con la divinidad. Y es muy interesante, ¿no? Porque igual que el niño se separa de la madre progresivamente, tenemos la oportunidad de volvernos a ligar a un otro que nos vuelva a hacer sentir esa unión con el cosmos, con el todo, poder volver a entrar en éxtasis a través del amor de pareja y a través de la relación sexual. Sí, es algo que supongo que les vamos a adelantar un poquito, pero cuando hay una práctica de sexualidad sagrada, esto es precisamente lo que se busca, ¿no? Es esta conexión con la divinidad, es volver a ese estado oceánico que decimos, es simplemente un espacio donde estás conectado con Dios, ¿no? Donde hay mayor conciencia y donde puedes observar la sombra que te saca de ese espacio para eliminarla. Y es un espacio que se vive en pareja, ¿no? Por eso es tan importante como tener una pareja y una pareja con la que puedas compartir pues tu objetivo, o sea, si tu objetivo de vida es iluminarte, es volver a Dios, es eliminar el ego, pues que sea algo que puedan compartir y vivir y hacer en pareja, porque realmente ahí hay una herramienta que solo en pareja se puede, es increíble. Es interesante porque es como como es arriba es abajo, decías, ¿no? Sí. Entonces, hablamos como el bebé que está unido, fundido con su madre en el mundo físico, en el mundo espiritual se está dando una conexión con el cosmos, ¿no? Exacto. Aquí, de igual modo, si nosotros conseguimos una unión física perfecta y armónica con el ser amado, con la pareja. Con la pareja, internamente también se da esa fusión, ese estado de fusión cósmica. Y esa inclusión dentro de los estados místicos, los estados ampliados de conciencia. Claro. Que es también, bueno, no sé si han escuchado hablar como de los yogis que meditan en la India y están no sé cuántos años ahí meditando sin comer ni nada. O sea, este tipo de cosas que existen, que se dan y que a veces pensamos como fantasía simplemente porque lo vemos muy alejado, ¿no? Pero realmente en este planeta Tierra, en algunas culturas, es algo que existe. Y estas personas, eso es lo que están haciendo, están en completa conexión con lo divino, ¿no? Están, o sea, su cuerpo físico está aquí, pero ellos están en otro plano, completamente conectados. Y la parte de la sexualidad sagrada, que la India llaman el Tantra, es algo que tratan con muchísima cuidado, ¿no? Y lo develan con muchísimo cuidado a través de símbolos. Tenemos en la mente la imagen del yogi en el Himalaya dentro de una cueva meditando durante años, ¿no? Sí. El yogi dentro de la cueva es un símbolo de la conexión sexual también. Claro. Se puede ver, ¿no? Es muy interesante. Sí, es increíble cómo realmente esta clave de la sexualidad sagrada, si aprendes a leer los símbolos o como ver este tipo de cosas, está en todas las religiones, está en todas las religiones ancestrales, místicas, porque realmente es una herramienta súper poderosa para la conexión con la divinidad. Claro, de hecho decías que realmente la magia que pensamos que se desvanece cuando salimos del paraíso de la infancia, sigue estando, y es la magia sexual. ¿Sabes qué? Estaba pensando cómo es súper interesante porque estamos hablando de un bebé en gestación, que es el producto de un acto de sexualidad, ¿no? Claro, de creación. De creación, o sea, es que ahí hay una energía creadora que puede crear un bebé que está en conexión o puede crear pues esta conexión, o sea, es como... Puede crear un ser espiritual al entrar en conexión. Exacto. La energía sexual es energía creadora. Claro, solo tienes que decidir qué quieres crear. Exacto. Claro. Y pues no sé si quieras agregar algo más. No, la verdad. Estábamos hablando de Navidad y terminamos hablando de sexualidad, pero... Sí, pero bueno, creo que lo vamos a dejar. Sí. Y bueno, antes de irnos, les quiero platicar que Miguel lleva ya varios meses con un grupo que se reúne todos los sábados de manera virtual, o sea, es todo por Zoom, online, donde hablan de todos estos temas, ¿no? Hay una parte donde se habla de procesos personales y luego hay otra parte donde se dan varios temas a más profundidad, porque yo sé que a veces como que hablamos del ego, hablamos de un montón de cosas, pero realmente no lo explicamos y este curso es precisamente para eso, para entender.
Entonces, es un curso cíclico que, como les digo, ya lleva varios meses, pero se pueden unir y vamos a abrir inscripciones de nuevo en enero, así que esténse bien atentos por ahí. Va a haber información en mi Instagram, que es Juliana Padi, o en el Instagram del podcast, que es Paz Entre las Sábanas. Y sin más comerciales, les mandamos un abrazo gigante y muchas gracias por escucharnos. Un beso. Un beso a todos.